Y te voy a poner un ejemplo para anclar este concepto que se me vino a la mente con Mercurio retrógrado, Saturno retrógrado y Neptuno retrógrado. Eh, Estoy yendo mucho al pasado, ¿no? A revisar muchas cosas. Y se me viene una situación, una experiencia que tuve con una expareja, que fue mi primer, o mi segundo novio en realidad fue, pero fue como el hombre más importante y significativo en mi vida, el cual, bueno, con él viví lo que fue mi primera infidelidad, ¿no? Que una persona te engañe, que te mienta. Y, y en ese viaje tuvimos como varios idas y vueltas. Yo estuve con él de los 16 años hasta los 21 aproximadamente. Un tiempo bien, después ya él me engañó, yo lo perdoné, después me volvió a engañar. Y, y recuerdo, yo también hice cosas, no solo él. Digamos que yo también, porque yo tengo Marte en Escorpio. Él tenía un sol en Escorpio. Y desde esa edad, ¿no? De joven, yo no podía tolerar que me hubiera engañado. Y me acuerdo que yo había estado con un amigo de él en un momento que estábamos peleados, ¿no? Él estaba de novio con otra chica y yo en venganza estuve con un amigo de él. Y imaginen eso para un escorpiano, es algo que nunca pudo superar, pero después de eso él volvió a buscarme para volver a estar juntos, pero resulta que eso era como parte de su venganza porque él seguía estando con otras mujeres, ¿no? Entonces como que se había convertido nuestro vínculo claramente en un vínculo súper tóxico, nocivo, era un vínculo kármico claramente porque él me estaba enseñando sobre el amor a mí misma, o sea, mi falta de amor y demás. Y en ese tiempo hubo como un momento clave, ¿no? Como que yo no podía cerrar el círculo. Era como que yo decía, bueno, a mí no me importa, a mí no me importa. Y yo le mostraba a él que hacía mi vida, eh, que, y que él no me importaba, pero en realidad eso era mentira. Yo me moría de amor por él. Y es más, sufrí muchísimos años ese desengaño y su pérdida, porque yo creía que lo amaba, ¿no? Pero en realidad, hoy viendo para atrás, no era amor eso. Lo que yo tenía era una enorme codependencia con él, porque era la única persona, era el primer hombre, fue el primer hombre de mi vida como mujer, el primer hombre a que yo amé y, y para mí terminar esa relación, terminar ese vínculo, era mucho más fuerte que en sí la ruptura de la pareja. Implicaba dejar de tener una familia, una casa donde ir, donde, no sé, todos los viernes comían milanesas, por ejemplo, y había como esa sensación de hogar que yo no tenía en mi casa. Yo volví a mi casa y me sentía sola, no había nadie en mi casa, no había amor. Entonces, no era solo el hecho de la pareja. Entonces, esto es lo que quiero como traer a revisar, ¿no? Que muchas veces nos aferramos a alguien, pero no en sí por la persona, porque la persona nos hace bien, porque la persona nos ama, porque si vos tenés que poner en la balanza, como yo tuve que hacer en ese momento, él no me amaba. Claramente, una persona que te ama, no te engaña, no te miente, no te psicopatea, ¿verdad? Eh, no te manipula, no juega con vos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa experiencia fue perfecta para mí, él me enseñó muchísimo, pero yo estuve muchos años casi en una especie de depresión oculta, porque yo fingía para la afuera que no me importaba, pero en realidad a mí me dolía muchísimo el que él me haya engañado, porque él me activaba otra vez la herida de abandono, ¿sí? Otra vez Jessica estaba siendo abandonada. Y eso es lo que no podía superar. Y eso es lo que me dolía tanto que sentía que me moría y trataba de ahogar ese dolor con hombres, con fiestas, con alcohol, con sexo, con evasión de la realidad, ¿sí?
a través de tener malos hábitos, malas conductas. Entonces, si en ese momento quizás hubiese tenido otra conciencia, hubiese tenido ayuda, quizás me hubiese sido distinto, ¿no? O sea, yo sé que es perfecto como fue, pero si vos me estás escuchando y estás viviendo algo así, quiero que sepas que lo mejor que podés hacer si estás sola, te sentís que no podés gestionar lo que estás viviendo, es que busques ayuda de un profesional, ¿sí? De un psicólogo que te pueda acompañar, o una psicóloga, un terapeuta holístico, un mentor, un coach, alguien que te pueda ayudar en ese proceso para que no te hundas en el dolor, porque esa experiencia que yo estaba viviendo era una experiencia para que yo pueda transformarme, ¿sí? Que me transformé a mi manera, pero quizás de un lugar más oscuro, más escorpiano, de Marte en mi Escorpio, más autodestructivo, en vez de podría haber usado esa experiencia para sanarme, sanar a mi alma, sanar mi herida de abandono y profundizar ahí. Pero no lo pude hacer. Pero yo creo que el cosmos o nuestra alma, ¿sí? Nos va dando como ciertas experiencias donde se prueba a ver si ya está lista, a ver si despierta. Y de hecho, a los 21 años, que yo no había podido todavía cortar definitivamente este vínculo, si bien él tenía una novia, pero cada tanto nos veíamos, nos seguíamos encontrando así de forma oculta y clandestina, y yo me había convertido en la amante. Y esto, en el lugar en que me puse, ¿no? Como que yo me mentía a mí misma y me decía, bueno, ahora soy yo la amante, y ahora le está haciendo lo mismo que me hacía a mí, se lo está haciendo a ella y lo está haciendo conmigo, ¿no? Como esta cosa de venganza, eh, pero que es dañino, ¿no? Para nosotras como mujeres, como denotaba lo que te conté anteriormente, ¿no? Mi falta de amor, mi desesperación, mi dolor mal encausado. Y, y a los 21 años yo me entero que descubro esta verdad familiar de que mi papá de crianza, o sea que es mi papá, para mí es mi papá el que me crió y crecí creyendo que era mi papá, no era mi papá biológico. Ahí me entero que yo tenía un papá, un progenitor que no era él. Y fue esa vez fue como sumamente impactante. Literalmente estuve muy mal mucho tiempo, caí casi en un pozo depresivo, no sé cómo hice. De verdad, creo que fue gracias a la guía de mis ángeles, a la fuerza de mi alma. Y, y bueno, también, más que hacerlo por mí en ese momento, lo hice por mi familia, por mi papá y por mis hermanas, porque yo era como, los cuidaba a todos, entonces yo tenía que ser fuerte para ellos. Pero en sí, bueno, el ser fuerte para ellos también me sirvió ser fuerte para mí misma y poder salir airiosa de esa experiencia, ¿no? Fue ahí, de algún modo, fui ocultando el dolor y me fui haciendo dura, dura, dura. Y, y digamos que después lo que hice fue como resignarme, en un sentido que dije, no volví a creer nunca más en un hombre, me dije a mí misma. Es como que perdí la confianza, ¿sí? En la vida, perdí la confianza en todo, en mi familia, porque era una mentira que toda mi familia sabía. Y por supuesto en los vínculos, en el amor, y hacía cualquier cosa, ¿sí? Cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa. Me puse miles de veces en peligro, miles de veces de irme borracha en un boliche con un tipo que no conocía, y, y yo sé que esto es más normal de lo que puede parecer, ¿no? Porque sé que sucede todo el tiempo y las mujeres no nos damos cuenta de la gravedad de hacer esto. Y estoy hablándolo para traer esta conciencia, ¿no? Para que vos veas y me conozcas más y entiendas por ahí parte de mi proceso, ¿no? Que
el ocultar y el evadir el dolor y patear el dolor no hace más que perpetuarlo y prolongarlo. Porque uno va creando, ¿sí? Es como que uno sigue adelante, pero ocultando el dolor y evadiéndolo, y se va generando más de eso en tu vida. En vez de poder crear desde el amor, desde la abundancia, y no, ¿cómo vas a crear desde el amor, de la abundancia, la prosperidad, si vos adentro tenés dolor, tenés carencias internas, tenés desamor? Es imposible. Solo que yo en ese momento no lo veía. Yo me decía, bueno, todo va a estar bien. Y siempre tenía como esta sensación de que, bueno, todo va a cambiar. Yo soy una mujer libre, independiente, porque yo ya trabajaba. Y me enfocaba en mis sobrinas, me enfocaba en mi familia y vivía la vida a través de todos, menos la mía propia. Y eso cambió el día que tuve un hijo, ¿no? Cuando tuve un hijo, cuando yo formé una pareja, formé una relación, me alejé de todo eso y tuve un hijo y después tuve mi despertar espiritual, bueno, ahí salió todo el dolor que yo había ocultado en mi cuerpo, en mi alma, en mi mente, todas las emociones. Y en el proceso de sanación, yo no podía creer cómo podía ser que me la pasaba llorando. Por eso yo hoy entiendo cuando las personas me dicen, están haciendo un proceso de sanación y me cuentan que se la pasan llorando. Y yo le digo, y sí, es normal, porque todas esas lágrimas que vos negaste, que vos ocultaste y que vos reprimiste, están saliendo ahora. Entonces, ese es el trabajo de sombra, ¿no? Permitir estar mal, permitirte llorar, permitirte liberar, porque si eso está sucediendo es porque tu cuerpo necesita sacar todas esas energías de tu sistema, ¿sí? Bien, bueno, sigo. Este novio llega a un punto cúlmine, luego yo lo llamo cuando me entero de esto de mi padre para contarle a él no lo podía creer, bueno, yo necesitaba esa contención, ¿no? De él. Y luego de un tiempito, él estaba de novio con esta chica con la que me había engañado, y él un día me hace una propuesta en esos encuentros clandestinos que teníamos, me da a elegir y me dice, me reúne en su casa, ¿no? Nos reunimos en su casa, solos, que siempre nos reíamos así de noche, para que no me viera su familia, y me dice, si yo dejo vamos a ponerle a Ana, si yo dejo a Ana, ¿vos volverías a estar conmigo para intentarlo de nuevo? Este es el hombre que siempre me decía que quería tener un hijo conmigo, que lo conté en el otro episodio. Y para mí, imagínense, yo moría por dentro. Yo en ese momento tenía ganas de decirle, creo que sí, te conté que tenía 21 años, y yo quería decirle sí, porque mi vida era tan aterradoramente dolorosa en ese momento, horrible, triste, sin sentido. Y te voy a contar lo que pasó. Yo agarré, lo miré y le dije, no, la verdad que no volvería con vos después de todo lo que me hiciste, porque yo no confío en vos. Vos me mentiste y yo ya no hay manera de que yo pueda volver a confiar en vos. Y me acuerdo que su cara fue tan impactante y me dijo, bueno, te voy a llamar un remis. Bueno, llamame un remis. Y yo me fui cual telenovela turca, llorando en el auto. Llegué a mi casa y me había agarrado un ataque, ¿sí? No podía creer lo que había hecho. No podía creer de dónde había sacado la fuerza para decirle a ese hombre que no. Porque era lo que yo decía durante todos esos años que estuve que veníamos, en clandestinidad además, y sentirme elegida por un hombre. Pero había una parte mía, ¿sí? Interna, que obviamente esa era mi alma, ese era mi corazón, ¿sí? Aunque yo no estaba despierta, había algo internamente que me llevó a tomar esa decisión y decirme, yo no me merezco esto. Aunque lo amaba, aunque sentía que lo amaba con todo mi ser y que me moría sin él y que mi vida no tenía sentido, yo me decía a mí misma, yo no me merezco esto. No me merezco esta clase de amor, esta clase de hombre. Porque yo sabía muy bien lo que es el desamor.
y ese tipo de hombres, y ese tipo de experiencias, y ese tipo de conductas, ¿no? Crecí viendo eso. Lo veía en todos los hombres con los cuales estaba, porque muchas veces también no solo fui amante de él, sino fui amante de otros hombres. Entonces, realmente ese día pude cortar ese vínculo. Después de eso, obviamente me arrepentí, creo que le volví a escribir, ya ahora no me acuerdo, y creo que sí, que una vez que hablamos, pero bueno. Con todo esto vos decís, ¿por qué me contás todo esto? Te cuento todo esto, porque ahora te voy a contar un poco más de mis experiencias, ¿sí? Amorosas, ahora, o recientes, no recientes, bueno, desde que desperté, que estoy despierta, como mujer despierta y soberana de mi realidad, y después de haber experimentado una sanación de mi alma, cómo vivo y experimento el amor y las vivencias desde otra manera. Pero quería contarte este ejemplo para que veas que muchas veces, aunque creamos que no podemos, sí podemos. Y aunque creamos que amamos desesperadamente a alguien, el hecho de elegirnos a nosotros en vez de elegir a esa persona nos puede cambiar la vida. Porque después de ahí, él, enseguida de eso, siguió con esta chica, se juntó y esa chica quedó embarazada y tuvieron un hijo y él formó una familia. El día de hoy tiene una familia con esa chica. Entonces, evidentemente, esa fue una decisión trascendental, porque si yo le hubiese dicho que sí, no sé lo que hubiese sucedido. Y cómo nuestras decisiones constantemente están moldeando nuestro destino. La moraleja de esta historia que te acabo de contar se puede resumir en esta frase que me llevaron los guías a encontrar, que es de Nelson Mandela, y dice así: que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo.